Bienvenida a Diana Tamaín, presidenta del Consejo Nacional Electoral. Buenos días, Diana, bienvenida. Buenos días, Janet, buenos días con todos. Muchas gracias. Diana, mientras estamos viviendo esta pandemia sanitaria a causa del COVID-19, pues se avanzan en distintos procesos en el país, entre ellos la preparación de las próximas elecciones. Sin embargo, ya se plantea la posibilidad de que el COVID-19 siga presente en el Ecuador y en el mundo para la fecha que se convocó a las próximas elecciones. ¿Se han pensado en alternativas para que la gente pueda ir a votar sin tener o correr el riesgo de contagiarse o que se convierta en una oportunidad de que el virus se vuelva a diseminar a causa de las aglomeraciones que puede haber en los centros de votación? ¿Qué plantea el CNE? Bueno, precisamente para nosotros la prioridad es cuidar la salud y la vida de los ecuatorianos, por lo que estamos analizando en el Pleno del Consejo Nacional Electoral dos posibilidades. La primera, la presencial, como ha sido siempre, pero haciendo por varios días, por segmentación de población, que podrían ser 3 días, 2 días, y no en un solo día, como ha sido comúnmente. Eso significaría reducir la aglomeración de la gente en un solo día, y de esa manera brindar las seguridades cumpliendo con todos los protocolos para que la gente vaya a votar de forma presencial el día de las elecciones o en 2 o 3 días que tendríamos que definir. La segunda opción en la que estamos analizando es de que sea una forma mixta. Una buena parte de la población lo haría de forma presencial en un solo día y otra buena parte de la población, un 30 o un 40% de la población de votantes, lo podría hacer a través del Internet, que se le conoce como el voto telemático, a través de una computadora, de un teléfono o de un tablet. Esas son las dos posibilidades que se está analizando actualmente en el Pleno del Consejo Nacional Electoral, del cual ya conocen las organizaciones políticas, la sociedad civil y también de nuestra parte los informes técnicos y el asesoramiento a nivel internacional con las experiencias de otros países. Lo estamos tomando con absoluta seriedad para garantizar transparencia y cuidar la salud de la ciudadanía. Ahora, analicemos cada una de las propuestas. Si es que se hace, por ejemplo, en 3 días, ¿eso qué costos implicaría para el CNE? Me imagino que al tener 3 días a las personas que están pendientes de todo el sistema electoral, pues eso incrementaría los costos, ¿o cuál es el cálculo que están haciendo? No necesariamente es un incremento significativo, porque nosotros ya hemos planteado, y eso ha sido cogido de buena manera con el Ministerio de Finanzas, de que lo que se les pagaba como reconocimiento a los miembros de las juntas receptoras del voto ya no, ese costo no se suma dentro del presupuesto, y lo que sí tendríamos que ver es el transporte de los materiales y las seguridades que debemos garantizar, donde no romper la cadena de custodia tanto con el cuerpo militar como con los policías. Eso tendríamos que revisar, pero tendríamos también que mirar que el impacto no sea significativo como lo estamos haciendo con todo el presupuesto. Vamos entonces ahora con la opción de hacerlo de manera telemática. Esto implicaría que se incrementen, por ejemplo, las seguridades electrónicas, principalmente para darle confianza al proceso. Digamos que durante los últimos años se ha intentado ir hacia la automatización del voto o del procesamiento de los votos. No siempre ha salido bien. Ocurre esto de los apagones, ha ocurrido en el Ecuador y en otros países del mundo. Es decir, genera cierto temor y cierta desconfianza. ¿Cuál sería la propuesta que usted hace para evitar esas dudas que puede haber frente al proceso? El proceso de pasar de un cambio de lo que comúnmente ha sido de forma presencial a la automatizado o para ir al voto telemático por Internet pasa precisamente por varios aspectos. El primero es la confianza y el conocimiento de la ciudadanía, cuáles van a ser los mecanismos efectivos de control para que no seamos sujetos de hackeos o de intento de que se caiga el sistema, etcétera, que siempre ha sido muy cuestionado, inclusive en aquellos países donde ya se practica esta forma de votación, hay dudas, inclusive hay países que están retrocediendo al voto manual presencial porque estas dudas en el sistema informático siempre va a estar latente, y la manera de transparentar es hacer
con la participación de la ciudadanía en presencia de revisando todas las reclamaciones que pueden haber. Los costos para tener un sistema informático instalado pasa por mirar la capacidad que tiene el Consejo Nacional Electoral con sus equipos, pasa de pensar en que este servicio lo tendríamos que pedir a nivel internacional con gente especializada, con empresas especializadas, un proceso de contratación riguroso, las medidas de seguridad, que ahí tenemos un limitante muy grande, que es el tiempo. Estamos a 9 meses de las elecciones, sin embargo, hay que tener todo listo hasta noviembre, con pruebas, con capacitación a la ciudadanía de cómo va a ser el sistema de votación, con un código reformado donde ya el voto que se puede escoger a varios candidatos quedó atrás, es el voto en plancha, pasa sobre todo de la difusión, y esas son las varias limitaciones que nosotros con absoluta responsabilidad tenemos que poner en una balanza: la confianza de la gente, la factibilidad económica, el tiempo que necesitamos, la factibilidad jurídica y constitucional de todo lo que significa llevar un proceso que está muy bien definido en el Código de la Democracia, por lo que tenemos que actuar con responsabilidad ante el país para garantizar absoluta transparencia en el resultado y proclamar lo que el pueblo ecuatoriano diga en las urnas. En resumen, sobre esta propuesta de hacer el voto telemático al 100%, le interpreto, el CNE no está preparado, no tiene el tiempo para prepararse, no tiene los recursos ni identificada la asesoría adecuada para poder llevarlo a la práctica. En resumen, exactamente como lo acaba de decir, tenemos que ser muy responsables porque la idea no es mala, todas las opiniones son bienvenidas, pero hay que pasar de lo que es posible hacer al discurso a la posibilidad de instrumentalizar todo lo que se piensa hacer, y no tenemos el tiempo, no tenemos los recursos y la gente no está preparada. Tenemos que capacitar, tenemos que ir viendo esto. Fíjense que en países, el único país en el mundo donde lleva elecciones al 100% a través del Internet, llevan más de 11 años donde esto ya es una tradición, y poco a poco han ido implementando este tipo de situaciones. El caso más reciente que lamentablemente fracasó en 100% es República Dominicana, que no fue por Internet, sino a través de las máquinas donde se dice el voto electrónico, donde hay que marcar es digital. Se cayó todo el sistema. Tenemos un informe de la auditoría que hizo la OEA donde hace muchas recomendaciones, y una de las más importantes es que debemos tener el tiempo suficiente para la capacitación, para la implementación, para poner a prueba y de esa manera garantizar confianza. Realmente, si bien podemos pensar en ahorrar algunos recursos que ahora más lo necesita el Ecuador, pero tampoco podemos poner en riesgo la transparencia de un proceso electoral tan delicado como es para elegir al presidente. Queremos cuidar la salud de los ecuatorianos, pero también es importante cuidar la salud de la democracia. Pero ahora, digamos, no sabemos qué es lo que esté pasando en ese momento en que se convoquen elecciones. Puede que en ese momento haya un rebrote, puede que haya alguna preocupación en torno al tema de salud, por lo cual hay que cuidar la salud de los más vulnerables, como por ejemplo las personas que están pues ya en su tercera edad, o las personas que tienen alguna enfermedad catastrófica o tienen algún tipo de vulnerabilidad. Se podría pensar entonces en un sistema mixto, es decir, que se prevea el tamaño de esa población y que se le permita votar de manera telemática o electrónica para salvaguardar su salud, pero también como un ensayo de lo que deberían ser las elecciones a futuro, porque no sabemos cuánto tiempo más nos acompaña el COVID u otras pandemias o virus que puedan llegar al mundo. Hemos pensado en esa posibilidad, por eso nosotros estamos siendo acompañados, conformaremos en estos días ya el asesoramiento del COE nacional que nos acompañará para mirar todas las medidas de cuidado, las recomendaciones de salubridad que tenemos que implementar en el proceso. Estamos coordinando con los consejos de igualdad, con el CONADIS para recoger las recomendaciones de ellos. Tenemos muy buenas sugerencias, pero volviendo a que habría la posibilidad de hacerlo híbrido,
si lo hacemos para una pequeña población como una especie piloto, tenemos que pasar por todos los procesos que ya lo hablamos y que también sigue siendo las mismas limitaciones que tenemos, porque aunque la población sea mínima o una buena cantidad de población, tenemos que capacitar, tenemos que invertir en esos recursos, y eso es lo que nosotros no podemos dispersar los recursos, sino concentrarnos en una línea para no confundir más a la ciudadanía, para saber qué es lo que vamos a hacer, y para eso no lo estamos decidiendo solos. Como le dije al inicio, las organizaciones políticas, la autoridad sanitaria, la sociedad civil, los COEs cantonales inclusive van a ser protagonistas importantes para mirar y dar un tratamiento especial a aquellas provincias donde la pandemia nos ha afectado con mucha más energía, y de esa manera tomar las medidas que se deben tomar. Y yo pienso que en este momento que hemos entrado ya a una fase de educación, de aprender todos a convivir con el distanciamiento social que está planteado, nos da tiempo para el día de las elecciones ya llegar con esa costumbre, digamos, y conscientes de todas las cosas que tenemos que hacer. ¿Estas alternativas han sido ya consultadas con el COE nacional y con el gobierno, como para estar de acuerdo todos? Con el COE nacional en esta semana estamos esperando que nos den los nombres del equipo que trabajará con nosotros para decidir sobre algunos temas y las recomendaciones que nos harán ellos. Están muy abiertos, hemos adelantado el trabajo con el CONADIS, tenemos ya las recomendaciones, y también hemos pedido ya la reunión tanto con la Asociación de Municipalidades, con la Asociación de los Consejos Provinciales y inclusive con las juntas parroquiales que conocen su realidad. Esto es un esfuerzo de todos tenemos que aportar, y todas las recomendaciones de acuerdo al conocimiento y la realidad de cada territorio será fundamental en la preparación del proceso electoral. En una primera instancia, ¿cuál es el criterio de todas estas organizaciones que usted ha mencionado? ¿Se inclinan por su posición como presidenta del Consejo Nacional Electoral de hacerlo presencial en 3 días? ¿O hay alguna organización que estaría insistiendo por prevención de salud, por prevención de la salud de la democracia también, que se lo haga vía telemática? De forma oficial, algunas organizaciones ya nos han escrito por escrito al Consejo Nacional Electoral en que están en desacuerdo de ir a experimentar una nueva opción que sea el voto telemático, sino irnos por esta otra posibilidad que sea presencial, segmentado en 2 días, en 3 días, en el cómo los podamos organizar. Es la tendencia que tenemos hasta el día de hoy. No he escuchado ni en redes sociales ni en los noticieros que alguna organización política o de la sociedad civil se manifieste de que podamos experimentar un modelo mixto de ir a las votaciones. Nosotros en esta semana cerraremos todos esos comentarios, y no solamente a nivel nacional. Hemos abierto foros con los organismos electorales de carácter internacional, con la OEA, con UNIORE, con países que ya han tenido experiencias en las que nosotros recabamos con mucho cuidado las experiencias exitosas y las experiencias que han dejado lecciones aprendidas y que nosotros no podemos volver a cometer esos errores. Entonces, la discusión está planteada y tendremos que trabajar con absoluta responsabilidad, porque eso es lo que queremos, llevar adelante un proceso transparente, limpio, y que resulte que el resultado final sea el respeto absoluto de la voluntad popular. Le consulto, bueno, es por todo sabido que dentro del Consejo Nacional Electoral hay una lamentable división. Hay 2 consejeros que están siempre por otra línea, diferente a la de la presidencia del Consejo Nacional Electoral. Le pongo sobre la mesa, en este caso, el consejero Pita, el vicepresidente de la organización, dijo que no es tan difícil hacerlo el voto de manera telemática, que se necesita un empadronamiento previo para que pueda que permita a la población votar a través de tabletas, computadores o celulares desde su casa, que dice que existe tiempo suficiente para la implementación y que se requeriría apenas un presupuesto de $77 millones. ¿Qué opina usted?
Mire, ninguna posibilidad está descartada, yo no voy a entrar en controversias, el asunto es factor tiempo, tenemos tiempo para capacitar a la gente, tenemos tiempo para levantar un proceso de licitación internacional que nos den las garantías suficientes para poner a punto cuando lo primordial es casa adentro. También hay algunos ajustes que tenemos que hacer tanto de personal como del sistema informático. Aquí el factor tiempo es lo que no nos permite pensar en otras opciones donde debemos llegar con el conocimiento pleno y con la confianza de la ciudadanía de que el cambio que vamos a hacer va a garantizar absoluta transparencia. En todo proceso de cambio siempre se va haciendo por etapas, por proyectos piloto, que poco a poco la gente vaya aprendiendo y acostumbrándose a estas nuevas metodologías. En todo caso, como le dije, no está nada descartado, tenemos que discutirlo, pero sobre todo sobre la confianza que debemos brindar a la ciudadanía. Vamos ahora a los temas macro. La fecha de las próximas elecciones no cambia a pesar de todas las dificultades que ya se prevén y de estos cambios que se estarían analizando, que usted no descarta, como usted acaba de mencionar. Pero la fecha de las elecciones no cambia. Las fechas de las elecciones son inamovibles, están aprobados por el Pleno del Consejo Nacional Electoral en coordinación del Tribunal Contencioso Electoral y empatado a los plazos que nos pone el Código de la Democracia y la Constitución. Solo que esta crisis llegara a potenciarse más y se presentara una situación casi imposible de manejar, podría pensarse en una distinta opción, pero vemos que las cosas están mejorando. Hagamos esfuerzos, la ciudadanía tiene que colaborar y cumplir con lo que dicen las autoridades sanitarias para llegar en mejores condiciones el 7 de febrero, que será la primera vuelta, y en caso de ser necesario y haberlo, el 11 de abril la segunda vuelta. Fechas inamovibles que están aprobados dentro del calendario electoral. Ahora, en esto no solamente tiene mucho que ver la ciudadanía, los votantes, sino los candidatos, las organizaciones políticas. En ese sentido, ¿se ha reunido usted con las organizaciones políticas para prever cómo serán esas próximas elecciones, cómo se dará esa campaña electoral? Estén o no estén preparados, hay muchos factores que van a impedir hacer la campaña como tradicionalmente se acostumbra. Es decir, no puede haber aglomeraciones, no puede haber marchas, no puede haber recorridos, no puede haber, estos meetings tradicionales. Tampoco hay el dinero. Ya se estableció que no se les va a dar, o que se les va a dar mucho menos dinero a las organizaciones políticas para este rubro, para este factor. ¿Cómo lo prevé usted? ¿Qué es lo que han intercambiado? ¿Se han reunido con las organizaciones políticas para poder analizar este tema? Sí, estamos tratando los temas de forma, paulatina, de acuerdo a las prioridades que tenemos. En este momento las organizaciones políticas nos han hecho llegar observaciones, porque pasa por conversar y plasmar esos acuerdos en los reglamentos que tenemos que reformar y otros que debemos generar nuevos de acuerdo al nuevo Código de la Democracia. La comunicación está siendo muy fluida, hay una participación excelente de las organizaciones políticas, y eso pasará con la construcción de los reglamentos para la inscripción de candidaturas, para las primarias, que siempre han sido de mucha fiesta, de mucha conglomeración de gente, en la campaña electoral. En este momento ahora estamos ya trabajando sobre una propuesta borrador de cómo serían las alianzas con las que se pueden inscribir las organizaciones políticas en las candidaturas. En un segundo momento, la próxima semana, ya conversaremos sobre un reglamento de primarias, cómo lo vamos a hacer en línea, telemático, qué instrumentos o qué redes vamos a utilizar, etcétera, etcétera. Lo estamos conversando tema por tema de acuerdo a la prioridad que tenemos según el calendario electoral. Esperamos que la próxima semana se traten dos temas fundamentales: el tema de la inscripción de candidaturas, de cómo serían las primarias para poder empezar a hacer esto, y lo de la campaña también. Esperamos, de acuerdo al calendario, seguir construyendo estos reglamentos que son las reglas de juego con las que hemos de trabajar, y llegaremos a las elecciones de 2021. Bueno, veníamos conversando sobre los detalles de las próximas elecciones y lo que faltaría pulir hasta que nos agarró la pandemia. Y un tema importante es que se determinó en las reformas del nuevo Código del Código de la Democracia que debe haber un debate, que los candidatos deben someterse a un debate público. Hasta ahí llegamos, señora presidenta.
En las nuevas condiciones no veo que se pueda impedir eso se puede realizar, pero necesitamos saber cómo se lo va a realizar, que eso ni siquiera en la forma tradicional se tenía previsto, se tenía determinado cómo se iba a hacer, pensando también en que hasta el momento no vemos la posibilidad de que se hagan alianzas para que se reduzca el número de candidatos. ¿Qué es lo que se está analizando, debatiendo o pensando dentro del Consejo Nacional Electoral? Sí, precisamente en estos días, hoy, mañana, tendremos conversatorios con organismos internacionales que tienen mucha experiencia, inclusive que han organizado los debates presidenciales en Estados Unidos. El Grupo Faro es una organización de la sociedad civil que nos ha acompañado antes de la aprobación de la ley para organizar debates y nos ha ido muy bien. Ahora tenemos que institucionalizar aquello también a través de reglamentación que será discutida con las organizaciones políticas y hay que dar cumplimiento. Creo que estos debates, estos encuentros que se deben dar en los medios de comunicación utilizando las redes sociales serán una puerta muy importante para que la ciudadanía conozca las propuestas de los candidatos, puesto de que ahora ya será casi imposible hacerlo de puerta a puerta, saludando, haciendo en los parques, en las plazas, en las campañas que comúnmente se hacía y se les escuchaba a los candidatos. Es una tarea muy seria y que tenemos que trabajarlo con mucho profesionalismo para implementar aquella posibilidad y es obligatoriedad que tenemos por ley, pero con gente que conoce y tiene experiencia en realizar los debates para demostrar total imparcialidad de parte del Consejo Nacional Electoral, igualdad de condiciones y un ambiente en el que realmente se pueden dar estos eventos de gran importancia para el proceso electoral. Diana Tamaín, muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros, exponiéndonos lo que en este momento se debate para ver cómo se van a realizar las próximas elecciones. Estaremos pendientes de cualquier decisión que se tome. Muchísimas gracias y que tenga un buen día.